Con tal de crearle un problema internacional y así debilitar a su odiado Juan Manuel de Rosas, Domingo Faustino Sarmiento, exiliado en Chile, inició una campaña de prensa para que el país trasandino ocupara la Patagonia. El 11 de noviembre de 1842 publicó en el periódico El Progreso un artículo relacionado con el Estrecho de Magallanes al que siguieron otros casi a diario. En ellos podía leerse argumentos como este. Para Buenos Aires, el Estrecho de Magallanes es una posesión inútil. Entre sus territorios poblados median los ríos Negro y Colorado, como barreras naturales para contener a los bárbaros. Median las dilatadas regiones conocidas bajo el nombre de Patagonia, país ocupado por los salvajes y que ni la Corona de España ni Buenos Aires han intentado ocupar hasta hoy, si no es por el establecimiento siberiano que lleva aquel nombre, situado a centenares de leguas del estrecho. Las irreparables consecuencias nos hicieron esperar, y el 21 de septiembre de 1843, el capitán de fragata Juan Williams, en nombre de Chile, tomó posesión del Estrecho de Magallanes y de sus territorios. ¿Qué hubiera pasado si Chile ocupaba la Patagonia? Si Roca no llevaba adelante su discutible campaña en el desierto, ¿la Patagonia hoy sería Argentina? No quedaría allí la prédica sarmientista, pues también argumentó a favor de los derechos chilenos en la región cuyana. Quedaría por saber aún si el título de elección del Virreinato de Buenos Aires expresa que las tierras del sur de Mendoza entraron en la demarcación del Virreinato, que a no hacerlo, Chile podría reclamar todo el territorio que media entre Magallanes y las provincias de Cuyo. Lo de la Patagonia y Cuyo no fue una anécdota aislada. ¿Qué haría el gobierno de Buenos Aires con el Estrecho de Magallanes? Él, que lejos de poblar la inmensa extensión de país que tiene en sus límites no disputados, no ha podido frenar que los salvajes lleguen hasta las goteras de Córdoba, San Luis y todos los pueblos fronterizos del sur, interrumpiendo las comunicaciones con la provincia de Cuyo y arruinándolas hasta el punto de no exportar sus frutos a Buenos Aires. Dentro de 10 años se habrá borrado el camino de la Pampa, y a seguir el actual orden de cosas, dentro de 20 en Buenos Aires ignorarán que tales provincias existieron. En este texto, para Sarmiento, Buenos Aires es sinónimo de Rosas, y su odio parecía enceguecerlo en cuanto al daño que sus acciones podían producirle a su patria. Cegado por su odio a Rosas, él va a incitar a la ocupación, ¿no es cierto?, de Chile, de la Patagonia. Pero en Sarmiento, a diferencia de Mitre, digamos, hay que ser más condescendiente. Sarmiento creía realmente, se entiende, en las cosas que decía, en las barbaridades que decía. Rosas era el gran estanciero conservador para Sarmiento. Y Sarmiento era un iluminista. Sarmiento creía más bien en la revolución técnica. Sarmiento creía en que había que producir una sociedad para un Estado que se acababa de conformar. Sarmiento va a creer que nosotros estábamos condenados al fracaso porque teníamos una cultura maldita, una cultura heredada, se entiende, de los tiempos del pasado, porque para él, ¿no es cierto?, la cultura era Gran Bretaña, la cultura era el inglés, la barbarie era el castellano. Lo que pasa es que Sarmiento, cuando fue a Estados Unidos, le gustó tanto a Estados Unidos que quería hacer exactamente la misma civilización que los de Estados Unidos. ¿Qué hubiera pasado si Chile, siguiendo sus consignas, se hubiera apoderado de Cuyo y de la Patagonia? Cuyo era un territorio, evidentemente, desde un principio argentino, y la Patagonia, si bien estaba en discusión, estaba separado por la cordillera de los Andes, y si se hubiera recurrido al voto de los habitantes, de los pocos habitantes de aquel tiempo,
hubieran votado por la Argentina, sin ninguna duda. Hubiese habido una guerra entre Argentina, ¿no es cierto?, y Chile, que hubiese sido una guerra muy semejante a la que tuvo la Confederación Argentina, ¿no es cierto?, las Provincias Unidas del Río de la Plata con el Imperio de Brasil. ¿Por qué? Porque Inglaterra hubiese intervenido en esa guerra. Porque Inglaterra no quería que la Patagonia fuese chilena ni que fuese argentina. Inglaterra quería la Patagonia para ella. Si hubiese habido una guerra, hubiese sido la excusa perfecta para la intervención británica para hacer lo mismo que hicieron en Uruguay. Un Estado independiente, pseudo-independiente, incorporado a Gran Bretaña. O directamente un territorio británico. Chile tuvo muchos proyectos de ocupación de la Patagonia y de hecho peleó mucho internacionalmente hasta dónde llegaban sus derechos. Si el proyecto argentino hubiera triunfado por el lado de recortar el territorio y quedarse solamente con, digamos, del río Colorado para arriba, probablemente Chile hubiera sido el que sería nuestra frontera, digamos, del río Colorado hacia el sur. ¿Oscurece esta etapa del Sarmiento exiliado su importancia en la historia argentina? La importancia de Sarmiento en la historia nacional es extraordinaria por donde se la mire, para bien o para mal. Fue un personaje que marcó el siglo XIX y diría que dejó una herencia enorme para el siglo XX y XXI. A mí me parece que es un personaje con una cantidad de perfiles y que lo peor que podríamos hacer con Sarmiento es reducirlo a uno. Sarmiento, cuando pide que Chile ocupe Cuyo y la Patagonia y otros lugares, comete un gravísimo error. A Sarmiento se nos ha puesto como un gran maestro de todo, y a nuestros niños se les hace cantar al más grande entre los grandes, Sarmiento inmortal, cuando tiene muchos defectos. Es decir, el racismo de Sarmiento es algo no aceptable, ¿no? Sarmiento dice, la historia es la historia de la civilización en contra de la barbarie. Nosotros somos la civilización y los otros son la barbarie. El indio es la barbarie, el gaucho es la barbarie. Por eso dice que son Caupolicán, Rengo, son Lautaro, son unos indios piojosos. Cuando Sarmiento toma esa frase de Alberdi que es gobernar es poblar, está diciendo muchas cosas. Una de las que está diciendo es que la población que hay no sirve. La segunda, que la población que hay que implantar es traída de Europa y de Estados Unidos. Sobre todo de Estados Unidos, que era el gran país que él admiraba. Y la tercera cosa es que gobernar es poblar significaba para él un proyecto de identidad nacional también, un proyecto cultural. Por eso Sarmiento es controvertido en esos puntos. También el famoso proyecto de escuela de Sarmiento era un proyecto de ciudadanía, no un proyecto educativo. El sanjuanino sin duda fue el admirable gestor y promotor de la educación popular, gratuita, para todas las niñas y los niños argentinos. Pero también es cierto que parecía dispuesto a desprenderse de la Patagonia. En cambio, hubo otro argentino que se propuso integrarla definitivamente a nuestro territorio. Pero lo hizo de una manera que todavía se presta a polémicas, a grandes polémicas. El general Julio Argentino Roca era ministro de guerra del presidente Avellaneda y emprendió la tarea de conquistar el desierto, es decir, los territorios dominados por los indígenas, que de desierto tenían muy poco, pues se trataba de tierras fértiles habitadas por seres humanos. La Araucanía, que es ese territorio que está del otro lado de la cordillera y que Chile también tuvo un proceso similar de masacre de poblaciones originarias, a lo cual le llamó la pacificación de la Araucanía. Ese proceso, así ese eufemismo, se parece al de la campaña del desierto, tenía una población muy fuerte en cuanto a número de personas y en cuanto a proyecto comunitario, digamos. Dentro de esa población, en realidad, la guerra estuvo muy presente durante todo el siglo XIX. Ellos también veían al blanco no solo como enemigo, sino como una presa de caza. O sea, hubo muchas incursiones, el malón que se llevaba al ganado, que mataba a los hombres y a los niños y que raptaba a las mujeres. No es solo un tópico de la literatura y la pintura del siglo XIX, es algo que ocurrió. Esto de que eran violentos, los malones y todo lo demás, está un poco muy exagerado por la prensa de aquel tiempo. Empezaban los malones porque empezaban
los alambrados, a no dejarlos pasar en esas tierras que eran de ellos. Es decir, no se sentían de ellos, que eran abiertas a llevarse los animales autóctonos latinoamericanos que fueron desapareciendo cuando comenzaron a venir a traerse los animales europeos. De ahí, cuando no hubo más guanaco y cuando no hubo las liebres de la pampa y todo lo demás, los pueblos originarios vieron ese nuevo animal, la vaca, y comenzaron a tomar la vaca porque creían que pertenecían a la naturaleza y no a tal persona, ¿no? Tenemos que poblar esta tierra, sea como sea. Antes hay que exterminar al indio. Mejor es pactar con ellos, irlos empujando hacia el sur con diplomacia. Engañarlos, no. La guerra hay que hacerla de frente. Esta no es una guerra, sino en parte. Adelante tiene que estar el fusil, pero a unos pasos nomás, el corral, el arado, el rancho y la mujer. Así pensaban nuestros padres que levantaron estancias a tiro de los malones. Gracias a ellos nos criamos llorando degolladas y hay 10.000 cautivas embrutecidas en las tolderías. Con paciencia ya los iremos civilizando. Al indio no lo doma nadie. Cuando se acurruca y parece vencido, se está preparando para dar el zarpazo más traidor. Yo tengo una idea de que la campaña del desierto no es que fue un exterminio de poblaciones originarias sistemático y planificado por el Estado argentino. No fue, sin embargo, una batalla fácil. Calfucurá, que fue el gran cacique mapuche que comandó fuerzas y que produjo una resistencia enorme a la campaña del desierto, manejaba un ejército de 8.000 personas. O sea, no eran tampoco tan desorganizados. Tenían una fuerza importante. Juan Manuel de Rosas, al dejar su primer gobierno, comprendió que los malones indígenas, que tanto aterrorizaban a los cristianos, como llamaban los mapuches y los tehuelches a los habitantes de las poblaciones fronterizas con sus dominios, tenían su razón de ser en la carencia de suministros para ellos esenciales: caballos, yerba mate, abrigo, tabaco, ginebra. El restaurador negoció con los caciques la entrega de dichos suministros que ellos se encargarían de repartir entre los suyos. Decisión política que reforzó la tradicional organización social de sus tribus y puso fin a los malones. También llevó adelante una campaña de vacunación contra la viruela, una enfermedad que asolaba a los indios. En cambio, Roca prefirió militarizar excesivamente una campaña contra un enemigo desorganizado y mal armado. ¿Qué hubiera pasado si Roca imitaba a Rosas? ¿Cuál puede haber sido el motivo para que su campaña se desarrollara con tanta violencia? Y fue la apetencia de la tierra, evidentemente, porque todo esto viene ya de la sociedad rural argentina, que había sido fundada en 1866. Y ya la sociedad rural reclama que se mate a los indios, que se termine con los indios, porque se roban las vacas. Y entonces, bueno, va a ser el ministro de Defensa de Avellaneda, Alsina, quien va a decir: no podemos enseñarle a los indios que las vacas de tal pertenecen al señor Martínez de Oso o al señor Dugan. No tienen sentido de la probidad. Para ellos pertenecen a la naturaleza, los animales pertenecen a la naturaleza. Y toman de la naturaleza lo necesario para comer. Entonces él ideó la zanja de Alsina. Era una zanja de 3 metros de profundidad por 5 de ancho para que los indios que venían saltaban el foso, pero cuando se querían llevar las vacas no podían porque la vaca tiene el tranco corto, no puede saltar. Y si se las empujaban caía adentro del foso y así los indios iban a aprender que no podían llevarse las vacas. Esa zanja de Alsina, que se construyeron 900 kilómetros de zanja. Todavía hoy en la zona de Tandil se pueden ver esa zanja. Pero la mala suerte para los pueblos originarios es que Alsina muere y entra Roca, que ha sido el primer oficial de la Guerra del Paraguay, el mejor oficial, y lo nombra ministro de Guerra, y él dice: es un disparate el proyecto de Alsina. Hay que aprender de Estados Unidos. Estados Unidos, con el Remington a repetición, eliminó a los Sioux y eliminó a los Pieles Rojas. Tenemos que hacer exactamente lo mismo con los salvajes y los malos, exterminarlos. Y por eso se van a importar 10.000 Remington para terminar con los pueblos originarios. Y se va a hacer esa campaña del desierto, que es un verdadero genocidio. El resultado de la campaña fueron 14.000 víctimas.
entre muertos, heridos y prisioneros. Los pocos que sobrevivieron fue porque pasaron la cordillera hacia Chile. Los varones fueron confinados en la isla Martín García y los más fuertes de ellos destinados a trabajar en las estancias de la aristocracia porteña. En cuanto a las mujeres, la Sociedad de Beneficencia, separándolas de sus familias, las distribuyó entre las familias de la gente bien para que trabajaran como domésticas, como empleadas domésticas también sin paga. En cuanto a las niñas y los niños, fueron sometidos a una educación especial para ayudarlos a lo que podríamos llamar la vida civilizada. Se puede leer en todos los diarios argentinos de 1879, cuando termina la campaña de Roca. Hoy, entrega de indios. A toda familia que lo requiera se le entregará un indio varón como peón, una china como sirvienta y un chinito como mandadero. Está la descripción en las crónicas de los diarios cómo se repartían los indios en las plazas de Buenos Aires. También es criticable el destino dado a los inmensos territorios ganados, pues fueron a parar a manos de los que ya eran grandes terratenientes. En los registros de la sociedad rural se anotó la distribución de 41.787.000 hectáreas, con tanta arbitrariedad que 67 personas se hicieron dueñas de 6 millones de hectáreas. Ese Roca que pensó la campaña del desierto, lo pensó para un modelo de país latifundista, donde lo que se expandía no era solo el territorio, se expandía una clase dominante rentista de una economía agroexportadora primaria asociada a Inglaterra. Ese es el modelo. Un caso paradigmático fue el de la familia Martínez de Hoz, que acumularon 2.500.000 hectáreas. ¿Qué hubiera pasado si en vez de repartir los inmensos territorios ganados y además tan fértiles entre funcionarios, sus amigos del Círculo de Armas, del Club del Progreso, se hubiera desarrollado un proyecto de conformación de chacras de extensión limitada, explotables colectivamente, que hubieran garantizado una productividad agrícola-ganadera mucho mayor a la que producían los grandes latifundios? Hubiese cambiado la historia de la Argentina. Hubiera estado justo con los principios de mayo, ¿no? Y con lo que cantamos en el himno nacional. Ved en trono la noble igualdad. Hubiese venido una enorme inmigración, mucho mayor de la que tuvimos, que se hubiese instalado en los campos de la Argentina, y esto hubiese solucionado dos grandes problemas que la Argentina ha arrastrado siempre, y son su talón de Aquiles. El gran talón de Aquiles de Argentina es que somos un enorme país en extensión, pero muy poco poblado, y entonces no tenemos mercado interno. Si hubiésemos parcelado la tierra, hubiésemos tenido una población suficiente para crear un gran mercado interno que hubiese motivado la industrialización de la Argentina. En realidad, la decisión de ocupar la Patagonia es una decisión inobjetable, porque si no lo hubiera ocupado Chile, que tenía argumentos y deseos de hacerlo. Y qué decir de Gran Bretaña, que ya había puesto su pie en Malvinas, y que si todavía no se había ocupado de la Patagonia, era porque estaba desarrollando sus ímpetus colonizadores en Asia y en África. Inglaterra ya tenía el control informal de la Argentina después de la batalla de Caseros. Se había logrado que la Argentina se incorporara a la División Internacional del Trabajo tal cual como había querido derrocando a Rosas, sacando su ley de aduanas, para que Argentina no imitara a Estados Unidos en su proceso de industrialización. Pero sobre específicamente la Patagonia, es decir, al sur del río Colorado, Inglaterra quería tener una posesión formal, quería constituir una Australia en la América del Sur, cuya capital hubiese estado en las Islas Malvinas, en lo que nosotros llamamos Puerto Argentino. Sin duda alguna, sin Roca, la Patagonia hubiese sido británica. ¿Cómo sería la Argentina de hoy sin la Patagonia? Si la Argentina estuviera sin Patagonia, yo creo que nuestro imaginario de destino de país sería completamente distinto. Argentina tiene un imaginario de destino grande, lo tuvo en el siglo XIX, fue diagnosticada a principios del siglo XX como
Buenos Aires era la capital de un imperio que no fue, pero eso ocurrió, todo eso ocurrió y fue posible porque la Argentina quedó con la Patagonia adentro. No me refiero a lo económico, a lo geopolítico, me refiero a cómo nos imaginamos nosotros respecto de qué lugar ocupamos en el mundo. Como tenemos la Patagonia, y aunque nunca hayamos visitado la Patagonia, somos patagónicos, yo creo que tenemos un imaginario y una cultura cívica, una cultura política absolutamente ligada a ese gran territorio, a ese gran desierto que todavía es una inmensa deuda de tener un proyecto económico, poblacional, político, que integre definitivamente eso a la Argentina. Si hoy ya la Argentina tiene grandísimos problemas porque con las exportaciones de soja no vamos a alcanzar a cubrir las importaciones de petróleo que necesitamos. Imaginemos que sin el petróleo de la Patagonia, hoy la Argentina sería un país miserable. Todo lo que juntamos con el agro no nos alcanzaría para poder importar el combustible. Es decir, la Argentina no hubiese alcanzado ese por lo menos mínimo grado de desarrollo que tuvimos en un momento determinado de la historia, que intentamos tener de nuevo ahora. Julio Argentino Roca provoca y seguirá provocando durante mucho tiempo acaloradas discusiones. Algunos son implacables con su memoria por la matanza de indios y, por ejemplo, proponen tirar abajo todos los monumentos que lo conmemoran. En cambio, otros le reconocen la necesidad de la ocupación de la Patagonia, le reconocen la Ley 1420 de educación gratuita, obligatoria, popular. También la laicización de la vida pública argentina cuando le quita a la Iglesia Católica la exclusividad del registro de nacimientos, casamientos y muertes. Roca fue el que promulgó la ley 1420, la famosa ley de educación que dio origen a gran parte de lo que es hoy esta Argentina igualitaria. Tuvo también sus matices, Roca, pero respecto de la Patagonia, del territorio argentino, de la idea de negociación con las poblaciones originarias, tuvo una sola idea, que era limpieza territorial. El cacique Inacayal fue un jefe patagónico que se defendió con sus hombres bravamente de la invasión de los cristianos o huincas, como les llamaban, pero finalmente fue hecho prisionero. El que lo había conocido era el perito Moreno durante sus andanzas por el Nahuel Huapi. Y en su cuaderno de viajes había dejado establecido la amabilidad con que Inacayal y sus hombres lo habían recibido. El perito Moreno es un hombre que hay que juzgar en toda su perversión. Él pudo viajar visitando los pueblos originarios y nunca le hicieron nada. Enterado de lo que le había pasado a su amigo, pide que lo dejen ir al Museo de Ciencias Naturales de La Plata, de la cual era director, para trabajar como mayordomo. Pero lo real es que Inacayal era exhibido ante el público como una de las piezas del museo. Mostró a los jefes de los pueblos originarios como si fueran salvajes. Finalmente, el antaño orgulloso cacique que habitaba tierras patagónicas al frente de tribus tehuelches tuvo una muerte extraña, al pie de una escalera del museo. Su ánimo destruido por el infortunio de su familia y de su gente y por el maltrato recibido por las autoridades del museo hacen presumir que se trató de un suicidio. Y está esa descripción literaria de Inacayal, donde Inacayal, el día antes de morir, mira hacia el sur desde el museo, ve las hermosas tierras y dice: blancos ladrones, me robaron la alegría, nos echaron de nuestras tierras. Nuestra obligación de hoy es tratar a los pueblos originarios como lo que realmente son, nuestros hermanos, nuestros compatriotas, es decir, hijos de un mismo padre. Despojados ya de aquel cientificismo positivista que pretendió justificar lo de Roca o lo del perito Moreno. Hay que leer los documentos de un Manuel Belgrano al llegar al Paraguay, donde le restablece las tierras a los pueblos originarios, termina con la esclavitud a que habían sido sometidos por los españoles y dice Belgrano en su escrito: y desde ahora los pueblos originarios van a gozar de los mismos derechos que nosotros, los hijos de europeos que hemos tenido la suerte de nacer en estas tierras.
Los pueblos originarios son nuestros verdaderos antepasados. Aunque llevemos apellidos europeos, ellos son nuestros antepasados. Y los que conservan la pureza de la sangre merecen el mejor trato posible. Juan José Castelli dice, tenemos que aprender de los pueblos originarios su amor a la naturaleza y su falta de sentido de la propiedad. Y ellos tienen que aprender la búsqueda que hacemos nosotros con las ciencias. ¡Qué profundidad! Nosotros somos los pueblos originarios. Los pueblos originarios están en nosotros, porque casi el 70% de la población argentina tiene sangre indígena.